Buen día, buen día. Buen día, licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo está esa moral? ¿Bien? ¿Con ganas? Fin de semana otra vez. Hoy día vamos a avanzar el tema, de acuerdo al programa, estaríamos viendo el tema de, vamos a ver, Comex 1, UMSA, estaría tocando hoy día lo que es el tema de acuerdos comerciales, ¿no? Los acuerdos comerciales. Ok, muy bien. Ya no lo veo a nadie, ¿qué ha pasado? ¿Ya están sin cámara? A ver, les comento que el acuerdo comercial, ¿cuál es la importancia? ¿En qué consiste? ¿Por qué los países deben tener más acuerdos comerciales? ¿Por qué es ventajoso para cada país? O sea, ¿qué trae consigo lo que se llama los acuerdos comerciales? ¿Quién me dice? ¿Alguien del curso? El temita acuerdo comercial. ¿Un acuerdo qué es? Básicamente, un acuerdo es cuando las dos partes que intervienen en lo que es sus intereses, ¿no? Pues y acuerdan y generan reglas y normas entre partes, ¿no? A través de una negociación, eso se llama acuerdo. Cuando las partes llegan a firmar una fruto de una negociación, bien, reglas recíprocas, ¿no? Las reglas recíprocas quiere decir de que las partes están de acuerdo con todas las condiciones al momento en que firman. Pero ¿cuál es el propósito? Porque yo, como docente, siempre ando diciendo en mis cursos de comercio internacional de que es importante los acuerdos comerciales de Bolivia. Cuanto más acuerdos comerciales tenga Bolivia, pues mucho mejor. Pues, ¿qué significa eso? ¿Quién me dice? Bueno, licenciado, yo creo que este acuerdo es muy importante ya que es el que va a incrementar el intercambio de bienes y servicios o inversiones entre ellos. Correcto. Lo que nos interesa, ¿tú eres Acuña Flores? No, Ana Rojas, licenciado. Ah, ya. Bueno, Acuña, a ver, adelante, tienen que levantar la manito. Acuña, Flores, Pilar, te Licenciado, escucho. ¿puede ser facilitar la integración a la economía mundial y también la Facilitar la reducción de integración a la las economía barreras mundial. arancelarias Ya, está bien, muy bien. y también ¿Qué generar más? empleos? ¿Está bien? Excelente. Acuerdo comercial. Y el alcance de los acuerdos comerciales va a depender de cada negociador, de cada país. El alcance, hasta dónde uno quiere ceder en sus productos, hasta cuándo, hasta dónde, hasta qué límite puede uno ceder en el tema de desregularizar su comercio, o sea, bajar los aranceles, ¿no? Bueno, ustedes saben que cada país es soberano, cada país decide el nivel de qué, de sus niveles arancelarios, por ejemplo. La primera forma de proteger a una economía es a través de aranceles, ¿no? Y también las medidas no arancelarias, que significa fijar cuotas de importación, cuotas de exportación, o si no, también administrativas, o sea, hacerlo difícil lo que son los requisitos y procedimientos de importación y exportación. O sea, medidas no arancelarias y medidas arancelarias. Y la arancelaria, pues, es una alicuota o un porcentaje que se aplica sobre el valor del producto.
¿no? Y muchos dicen, importadores, pues es una forma de subir el precio de un producto en un mercado, ¿no? Porque es una forma artificial de incrementar el precio en un mercado. ¿Por qué? Porque si ustedes compran a 100 en el exterior, pues si el impuesto es 40%, entonces ese producto ya ingresa a Bolivia como 140 bolivianos, ¿no? Que si fuese cero al arancel el impuesto, entonces ese producto que cuesta 100, pues ingresa al mercado boliviano como 100, con valor 100. Entonces es importante, ¿no?, entender de que los países son soberanos en el tema de fijar sus políticas arancelarias. Y Bolivia tiene, y hemos avanzado con ustedes, tiene una política arancelaria que oscila entre el cero, ¿no?, para bienes de capital y libros, hasta el 45% para textiles y calzados. ¿Okay? Entonces, importante que cuando uno llega a un acuerdo con un país o un mercado externo, lo que es acuerda, ¿no?, las reglas de juego de su comercio. Y generalmente esas reglas de juego significa ponerse de acuerdo en los niveles de aranceles, ponerse de acuerdo en lo que es las políticas comerciales respecto a lo que son normas de importación, normas de exportación. ¿Okay? Por eso es importante que este tema que nosotros vamos a avanzar, pues entendamos de que y comparemos a Bolivia frente a los demás países que están alrededor. ¿Cómo estamos nosotros en el tema de aranceles, en el tema de acuerdos comerciales? ¿Cuál es esa fuerza que tienen los productores nacionales para poder acceder a nuevos mercados internacionales? ¿Ok? Vamos entonces a lo nuestro. Vean. A ver, ¿dónde estás? Compartida. Ya. ¿Ya pueden ver capísimos? ¿Sí? Sí, licenciado, se puede ver. Excelente, excelente, Gabriela. Parece que tú te has tomado un buen desayuno. Muy bien. Ahí están los acuerdos comerciales, ¿no? Y, y aquí ya, en este primer pantallazo, podemos observar, ¿no? Podemos observar sobre la marcha que ya podemos observar sobre la marcha que Bolivia, cuando se trata de acuerdos, tiene apenas 4 acuerdos comerciales bilaterales. Tiene con México, tiene con Chile, tiene con Mercosur, Bolivia y Mercosur, y tiene con Cuba. ¿Okay? Acuerdos comerciales, negociados y firmados entre países. ¿Okay? Y como habíamos dicho, el objetivo de estos acuerdos comerciales es que los productos nacionales puedan ingresar a mercados de estos países con ventajas arancelarias y no arancelarias. Otra vez, ¿no? ¿Para qué sirven? Para que nuestros productos puedan ingresar a estos mercados con los que tenemos acuerdos comerciales, ¿no?, con preferencias arancelarias, frutos de los acuerdos negociados y firmados entre los países. No se olviden que la integración, hemos dicho, no es voluntarista. Estos acuerdos también es una forma de integración, pero es voluntarista. Nadie obliga a nada. Cada país decide si quiere firmar o no quiere firmar. Estos 4 acuerdos que Bolivia tiene, pues son acuerdos negociados y firmados bilaterales, bilaterales, que de alguna manera no inciden en la balanza comercial, habiendo un cambio cualitativo y cuantitativo en su balanza comercial, en sus exportaciones e importaciones. El objetivo, ¿cuáles son de estos acuerdos comerciales? Que los países puedan, ¿no?, puedan
exportar más entre ellos, puede haber un mayor intercambio. ¿Ok? Ahora, de estos 4 acuerdos comerciales también tenemos esquemas preferenciales. ¿Quién me dice qué es un esquema preferencial unilateral? ¿En qué se diferencia de los acuerdos comerciales, los esquemas preferenciales unilaterales? ¿Quién es el capísimo en integración? ¿El SGP qué es? El SGP es un sistema generalizado de preferencias arancelarias, SGP. Y estos SGPs están dentro del esquema de lo que es preferencias unilaterales. ¿Y qué quiere decir unilateral? Pregunto al curso. O bilateral, o multilateral. Unilaterales, porque está tomado solo por un estado o por un país. Bilaterales por los convenios que se pudieran dar entre 2 países, y los multilaterales, los que podemos ubicar a través de consensos en los diferentes sistemas o convenios. Muy bien, excelente. Ya. Soy que trabajas en la Cancillería de trabajar. Bueno, unilateral significa de un solo lado. Esquema que nos otorga un país. ¿Cuál es la característica de estos países? Son países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá. Son países que de alguna manera, indirectamente, son obligados por la OMC, la Organización Mundial del Comercio, para que puedan ayudar una especie de pago social a los países pobres que siempre han vivido de sus recursos naturales, ¿no? De sus materias primas. Un poco de darles preferencias, ¿no? Preferencias a estos países pobres para que puedan su economía desarrollarse, ¿no? E incrementar a través de su comercio exterior. En otras palabras, los países ricos, desarrollados, ¿no? Nos otorgan a los países pobres como Bolivia preferencias arancelarias. ¿Qué significa? Que los productos de estos países puedan ingresar a estos mercados, ¿no? Mercados desarrollados, ¿no? Con preferencias arancelarias. A la diferencia entre los acuerdos comerciales, en este caso es bi, porque son 2 actores, 2 países que se sientan y negocian. En este caso es unilateral, que significa que el país no necesita de ningún acuerdo o negociación. El país, Estados Unidos, decide a quién dar preferencias, a qué país abrir su mercado para que puedan ingresar sus productos. La historia es larga. Nosotros teníamos con Estados Unidos esos acuerdos preferenciales unilaterales basados en una ley norteamericana que autorizaba al Estado norteamericano otorgar preferencias arancelarias a través de lo que se llama los ATPDs. El ATPDA, pues, era una preferencia arancelaria unilateral que Estados Unidos otorgaba a Bolivia para que éste pueda desarrollar, ¿no?, su industria, por ejemplo. ¿A cambio de qué? Siempre hay el principio de la reciprocidad. ¿A cambio de qué? A cambio de erradicar el cultivo de coca, a cambio de cooperar con la delincuencia, a cambio de cooperar con el terrorismo, ¿no? Y a cambio, Estados Unidos, aparte de abrir su mercado, dio a Bolivia apoyo tecnológico, logístico, recursos financieros, para que se pueda desarrollar una industria estratégica y se pueda aprovechar la producción del sector. En este caso estamos hablando del chapare. La condición era, Estados Unidos apoya, pero sin embargo pidió a Bolivia que radique
con más velocidad la coca excedentaria, ¿no? Y que a cambio Estados Unidos daba tecnología y daba recursos para poder desarrollar industrias o industrializar todos los productos que puedan o que tenga el sector Chapare. En este caso, está planificado hacer una industria de jugo, procesamiento de frutas, ¿no? Desarrollo, exportación de bananas, como hemos abierto camino para las exportaciones de nuestras bananas, las piñas, que son muy buenas, ¿no? Los cítricos y todos los productos que puedan, ¿sí?, generarse en este sector. ¿Ok? Entonces, este sistema preferencial unilateral básicamente no viene de una negociación, viene de algo unilateral, una decisión independiente de los países. Y no, un país, Bolivia, no puede obligar a Estados Unidos a que abra sus mercados para los productos, sino la OMC, a través de lo que es justamente el desarrollo de los países, ¿no?, como un pago de los países desarrollados que, bueno, han alcanzado su riqueza a través de los países pobres, comprando baratos sus materias primas y trayendo productos terminados con valor agregado. Entonces, una forma de pago, ¿no? Ok, pero otra vez, no es un acuerdo comercial, es una preferencia unilateral, los sistemas generalizados de preferencias arancelarias. Ok, y tenemos otro esquema, también, de acuerdo, de la zona de libre comercio. Bolivia y la Comunidad Andina de Naciones, la CAM. Ustedes saben que el 60, el 61 se había creado el grupo andino y luego se volvió a Comunidad Andina de Naciones, CAM, ¿no? Y Bolivia es el fundador, ¿no? Y estamos dentro de lo que es, en teoría, la primera forma de lo que es un proceso de integración, una zona de libre comercio. ¿Cuál es eso? El objetivo de lo que es la Comunidad Andina de Naciones es crear una zona de libre comercio. Y pregunto al curso que recién han dado examen, ¿qué significa una zona de libre comercio? ¿Qué significa? Capísimos, ¿qué dicen? Licenciado, buen día. Buen día, ¿quién habla? Aide. ¿Quién? Aide, ¿se me escucha? Muy bien, le escucho, ahora sí. Es Vamos. cuando dos países hacen acuerdo para eliminar aranceles entre sí, pero pueden mantener su propio arancel con otros países. Excelente. Buena aportación. Es verdad. Una zona de libre comercio significa la eliminación o disminución definitiva de los aranceles. La tendencia es la eliminación total, ¿no? Pero sí, manteniendo su propia independencia y normativa y políticas de fijar arancel externo común, o sea, tener una estrategia diferenciada con los demás países en el tema de aranceles, ¿no? Ok, bueno, imagínense, a partir del 69, ¿no? A partir de los 60, que había sido formado y creado la Comunidad Andina de Naciones, con el objetivo de poderse integrar esta zona, a la fecha no pasa nada. A la fecha no tenemos una zona de libre comercio total. Tenemos una zona de libre comercio y unos acercamientos a la creación de una unión aduanera, pero demasiado suave, light. A diferencia que hemos visto en la integración, la Unión Europea, otros países o la Alianza del Pacífico, que ha derrumbado los esquemas de los tratados y acuerdos en Latinoamérica, pues los 4 países que son la Alianza del Pacífico ya han eliminado el 97% de los aranceles, se han puesto de acuerdo. Y la gran pregunta es, ¿y por qué la Comunidad Andina de Naciones, por qué todos los acuerdos comerciales que conocemos, que hemos avanzado con ustedes, por qué no avanzan? O sea, ¿por qué no avanzan en el proceso de integración comercial?
a diferencia de los países asiáticos que ya están integrados, ¿no? En su totalidad. ¿Qué pasa? Y saben, de acuerdo a lo que es don David Ricardo, que el intercambio comercial, pues los países ganan, siempre ganan. Obviamente, si vemos el universo y si vemos el detalle, hay sectores que pierden porque son ineficientes. Hay sectores en su mayoría que ganan, como es el caso de México. Yo siempre voy a poner ese ejemplo para entender. Se sacrifica un sector ineficiente, a cambio se aprovecha, o vamos a decir, o genera una ventaja toda la área económica, todo el mercado, excepto esos grupitos, esos puntos que no son eficientes y no se saben adaptar y no son competitivos, pues lo que pasa es que desaparecen. Un momentito, por favor, denme 5 minutitos. Unos 3 minutos, ¿ya?
Hola, ahora sí, retorné. Entonces, como les decía, hay que primeramente diferenciar, ¿no? Los acuerdos comerciales, esquemas preferenciales y las zonas de libre comercio. Bolivia, por ejemplo, está considerado que solo tiene una zona de libre comercio, un mercado bajo las características de zona de libre comercio, y es con la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos con Mercosur, ¿no? Estamos a la espera de que nos acepten como socio pleno, ¿sí? Como socio pleno, pero todavía no avanza, ¿no? Y tenemos otro tipo de acuerdos. Tenemos el TCP, el Tratado Comercio de los Pueblos, y la Alianza del Pacífico, que podremos un poquito ver, ¿ok? Ya, en lo que es la importancia que tienen los acuerdos comerciales, ¿no? Los acuerdos comerciales, ahí habíamos un poco hablado, que son tan importantes, ¿no? En total, dice, en el mundo, tratados de libre comercio, ustedes saben de que es la primera forma, ¿sí?, de integración. Hay 280 tratados, más o menos, en el mundo. De los 280, 80 incluyen a países de América Latina y el Caribe. ¿Eso qué significa? Significa la importancia, ¿no?, la fuerza que tienen estos acuerdos comerciales en su primera fase de integración económica, cuáles son la creación de zonas de libre comercio. Okay. Y para ver un indicador más, que el 70% de todo el comercio que se mueve en América Latina y el Caribe, ¿no?, está bajo el acuerdo comercial TLC. Los acuerdos, todo el comercio que se genera en la zona, ¿no?, América Latina y el Caribe, dice, es gracias a los acuerdos entre los países alcanzados, el 70%. Y el restante, 30%, pues significa que estos productos ingresan y salen de los países sin necesidad de acogerse a los acuerdos comerciales.
sea, es un comercio sin ningún tipo de acuerdo. ¿Ok? Y Bolivia, como hemos visto, es beneficiario de muchos acuerdos comerciales que permiten a los productos hechos en Bolivia, ¿no?, tener acceso a preferencias arancelarias. Por eso que su compañera dijo al inicio, ¿no?, es importante que se establezcan, ¿no?, qué producto es originario de qué país. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con certificado de que el producto es hecho en Bolivia, o sea, certificado de origen, para que pueda acceder a los acuerdos y ventajas. ¿Cuál es la importancia? Fíjense la importancia de los acuerdos. Es un potencial, ¿correcto? Sí, porque permite un cambio cualitativo y cuantitativo. ¿Cuantitativo por qué? Porque gracias a los acuerdos comerciales, los productores, los ofertantes, ¿no?, los exportadores, pues un poco más se presionan, vamos a decir, están obligados a adaptarse y ser más competitivos para poder tener presencia en los mercados internacionales fruto de los acuerdos. Y cuando estos son, dice, cuando esto se evidencia el cambio, pues significa también lograr un objetivo, desarrollo económico y reducir la pobreza, que es el objetivo que cada país persigue. Un desarrollo, no un crecimiento económico, no un crecimiento, sino un desarrollo económico, que la gente pueda vivir mejor. Y los acuerdos comerciales pues permiten esto. ¿Por qué? Abren las puertas al comercio más competitivo, abren las puertas a las exportaciones, abren las puertas a las importaciones más baratas de otros países. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos ahí los efectos en la balanza comercial, en la balanza de pagos y los efectos en el superávit que pueda generar un país. Otra importancia de los acuerdos, ¿sí?, es que gracias a los acuerdos también tenemos un poco de control. Un poco de control. ¿Por qué digo? Porque estos acuerdos pues están fijados algunos estándares y parámetros para que los productos puedan ingresar a los mercados fruto de los acuerdos. Ahí está lo que se llama la estandarización de las normas de calidad, los ISOs, la Organización Internacional de Estandarización, ¿no?, de las normativas de producción, los ISOs 9000, 14000 y 19000, que van a ir a afectar ya lo que es el control del medio ambiente o la forma en que se están produciendo, ¿no? Es importante porque ya va a haber inspecciones, ya va a haber lo que se llama un adecuado uso y control de los sistemas de producción. Estos acuerdos también permiten que ser un laboratorio, ¿de qué? De las políticas comerciales. No se olviden que nosotros hemos hablado de que la integración es fruto de lo que es, ¿no?, la apertura de mercados entre países que acuerdan lo mismo. Y además hemos dicho, acuérdense, que la definición de regionalismo, hemos dicho, es la expresión de la integración, que significa que el regionalismo es la representación a pequeña escala de la globalización. O sea, al interior, entre dos países, o tres, o varios países, podemos empezar a generar lo que se llama políticas comerciales y ver los resultados en pequeña escala. Y para luego, ¿no?, universalizar, o sea, difundir a nivel de otros acuerdos mega regionales o mega acuerdos. ¿Ok? Entonces es importante que entre países podamos empezar a hacer ese ejercicio de políticas comerciales. Los cambios económicos y políticos recientes abren nuevos escenarios futuros para los acuerdos comerciales, ¿no? Hay tiempos políticos, tiempos económicos y tiempos sociales para lo que se llama estos acuerdos. Ahorita generar una negociación con Argentina no es prudente, ¿verdad? O sea, este cambio que se ha dado en la economía política de un país, a veces te genera también cambios en tu sistema de integración y de acuerdos comerciales que puedas tener, ¿no? Los escenarios pueden ser cambiantes. Entonces, alguna vez hemos hablado en la teoría de la integración económica, hemos dicho que hay momentos económicos, hay tiempos políticos, tiempos económicos,
¿no? Los escenarios se mueven constantemente y a veces es bueno encarar negociaciones, acuerdos comerciales o a veces esperar. ¿Ok? Y veamos los 4 acuerdos comerciales que tiene Bolivia. Acuerdos de complementación económica. Ahí tenemos el acuerdo que se denomina Bolivia y México, conocido como Acuerdo de Complementación Económica número 66, ¿no? Este es suscrito el 2010. Ahí nos reemplazo un acuerdo de alcance parcial, ¿no? Un poco menos, ¿sí? El 31 que era y que estuvo vigente hasta el 2005, hasta el 95. Y con este habíamos creado una zona de libre comercio plena, 2009. Liberaba los productos entre Bolivia y México, 98% del universo arancelario. Con excepción de carnes, lácteos, productos estratégicos, trigo, sorgo, arroz, oleaginosas, ahí están la soya, azúcar, alcohol, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los productos se liberan excepto para la carne. Porque este país, México, como Bolivia, no quieren que esté en la negociación los productos cárnicos. No quiere que esté en la negociación los productos lácteos. No quiere que esté en la negociación su trigo, su producción de trigo, su sorgo, o sea, son granos, arroz, su soya, oleaginosas, azúcar, alcohol. ¿Por qué? Porque generalmente estos productos que son básicos, son productos alimenticios básicos, ¿sí? Son de alguna manera sectores estratégicos para cada país. Y es así que cada país protege, subvencionando en algunos casos a estos sectores. Ustedes saben que si se libera la carne, pues estamos nosotros sufrimos una tendencia al alza. ¿Por qué? Porque afuera la carne en mercados exteriores está más caro y nuestra carne está más barata. Entonces, ¿cómo lo mantenemos barato? Exigiendo a los productores un abastecimiento interno y dejamos que no exporten todo, que quede algo para Bolivia, para el mercado y que no altere el precio interno. Los lácteos, lo propio, ¿no? El trigo, la base. Ok, ese pasa con México, ¿no? Todos los demás productos están libres. Hace Bolivia 22, Bolivia-Chile. Con Chile tenemos, ¿no? Nuestras relaciones nuestras relaciones económicas con Chile están marcados dentro de lo que es un acuerdo de alcance, ¿sí? Que se llama Acuerdo de Complementación Económica ACE número 22. Y donde Chile nos da básicamente, fíjense, el 100% de preferencias. Y no es fruto de la negociación, sino Chile unilateralmente nos dicen, señores, todos los productos bolivianos que pueden ingresar a nuestro mercado, excepto, otra vez, el trigo, la harina y azúcar. ¿Por qué? Pero a cambio, ¿qué nos pide? Certificado de origen. Y nos dice, solo para productos originarios de Bolivia. Y Bolivia dice libera 200 productos, igual, como una acción recíproca en la relación con Chile. Nuestras relaciones con Chile no son nada fluidas, ¿verdad? Pero sin embargo, el comercio con Chile no para, seguimos. Y este acuerdo de complementación económica también está vigente. Mercosur, tenemos el AC, acuerdo de alcance parcial y de complementación económica número 36, con que Bolivia hace su ingreso al mercado Mercosur, ¿no? El 96, que a la fecha seguimos esperando que nos otorguen ¿cómo se dice? La membresía de socio pleno del Mercosur, pero mientras tanto, no. Y Chile también está
Bueno, con Mercosur lo propio, ¿no? Bolivia hace su ingreso a Mercosur, su solicitud de ingreso a Mercosur, ¿no? Y pide a Mercosur, los bolivianos, que para poderse nivelar a los mercados, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y Ecuador, no, perdón, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Los cuatro fundadores de Mercosur, pues ellos ya habían bajado su nivel de arancel. Y Bolivia dice, denme más tiempo para que yo pueda nivelarme, ¿no? Y así que a Bolivia le dieron muchos años de plazo, pero que a la fecha tampoco cumplió. El 2014 en el grupo debería haberse dado una zona de libre comercio, cosa que no se ha dado tampoco. O sea, son acuerdos que no se cumplen. Y el último acuerdo de Bolivia es el acuerdo de alcance parcial, ¿no? Con Cuba, que se llama acuerdo parcial y de complementación económica número 47. Y muchos se preguntan, con Cuba no es más económico que político. O sea, es más político que económico, ¿verdad? Porque de alguna manera, dice, se levanta el 100% de preferencias arancelarias. Los aranceles se eliminan con Cuba. Y no crean que Cuba tampoco es un mercado que no sirve para nada. Hay algunos productos que sí se exportan a Cuba. Algunos emprendedores, como yo conozco unos dos de sus compañeros, dicen, donde hay una crisis siempre hay una oportunidad, ¿no? Y es así que los cubanos no tienen muchos productos, pero hay un sector económico que sí tiene capacidad de compra y compra productos, ¿sí? Por ejemplo, bolivianos que de aquí se lleva ropa íntima a Cuba, están exportando emprendedores como ustedes, ¿no? Que han visto, hay un mercado interesante, chiquitito, pero de alguna manera les da, ¿no? Unos ingresos que no está para nada, para nadie, para despreciar. Y empiezan a exportar, están empezando a exportar ropas, especialmente ropas para mujer y ropas íntimas. ¿Ok? Hay un pequeño mercado con Cuba. Tenemos 100%. Los sistemas generalizados de preferencias arancelarias, ¿no? Con Estados Unidos. Tenemos todavía con Estados Unidos. Estados Unidos nos ha quitado para muchos productos, ¿no? Entre ellos el textil. Nosotros el textil a Estados Unidos exportábamos. Y es así que aquí en La Paz se había desarrollado un sector textilero, pequeños productores de textiles que estaban exportando a Estados Unidos. Pero como las relaciones no diplomáticas con Estados Unidos se habían cortado, se habían enfriado, pues Estados Unidos nos quitó este mercado para estos productos y para algunos productos seguimos exportando, pero como el caso de la quinoa, seguimos exportando el producto. No con las mismas preferencias arancelarias, pero seguimos exportando. El primer importador de quinoa, ustedes saben, que es Estados Unidos para Bolivia. Vigente desde el 76, ¿no? Bueno, este periodo está vigente este sistema generalizado, pero que a la fecha no ha sido revisado, pero sigue vigente. ¿Ok? Tenemos con Europa, para 176 países, ¿no? Europa otorga preferencias arancelarias unilaterales, en el que se encuentra Bolivia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los europeos? ¿Por qué dar? Para reducir la pobreza. ¿Cómo? Permitiendo que los productos de estos 176 países puedan ingresar a su mercado previo cumplimiento de requisitos, certificado de origen y el famoso cumplimiento llenado del formulario A, que significa con algunas condiciones que deben cumplir los exportadores, ¿no? Tenemos con Japón. Con Japón también tenemos un sistema generalizado de preferencias. Japón otorga 151 países. Hasta el 2011, más de eso Japón se ha quedado quieto, tampoco con los 151 países sigue manteniendo su sistema generalizado de preferencias arancelarias Japón, ¿no? Y especialmente Japón
hace una transferencia tecnológica, los productos agrícolas y de pesca. No se olviden que el SICA, por ejemplo, son proyectos financiados por Japón que permiten y enseñan y transfieren la tecnología para el tema de lo que es el cultivo de los pescados en este caso, en el lago Titicaca, ¿no? Los japoneses enseñan, se quedan y se van. Sistema generado para Canadá. Canadá también nos otorga. Canadá otorga 180 países, ¿no? Donde dice más de 6.700 productos están liberados, un 80% de su universo arancelario eliminado, ¿sí? Y sigue vigente desde el 1 de julio del 74 a la fecha, sigue vigente. La única zona de libre comercio, tratado de libre comercio. Ahí está Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. ¿No? Somos los fundadores del grupo andino que hoy se denomina Comunidad Andina de Naciones. La decisión 324, ¿sí? Que instituye la zona de libre comercio andina vigente del 93. Son un mercado de más de 100 millones de habitantes entre los 4 países. Pero que a la fecha, como les decía, no hay una zona de libre comercio plena, sino hay una zona de libre comercio híbrida, que también estamos avanzando en la creación de una zona, de una unión aduanera, queriendo ponernos de acuerdo en establecer un arancel externo común para todos los países. ¿Ok? Pero que tampoco funciona, no nos ponemos de acuerdo. Si bien el objetivo es crear una zona de libre comercio entre estos 4 países y otros más que están, pero no hay avance. El Tratado Comercial de los Pueblos, más político que económico. Nace reconociendo y respetando las características históricas, culturales y pueblos, ¿no? Más que competitivo, es simplemente de complementariedad, basado en principios comunitarios, cooperación, solidaridad, ¿no? Desarrollo justo y sostenible. O sea, en otras palabras, no nos hagamos competencia, complementariedad, reciprocidad. Es más político, más lirismo que objetivo y que económico, ¿no? No pasa nada. Esto queriendo un poco debilitar lo que se llama los acuerdos basados netamente en temas comerciales. Y tenemos otro, acuerdo de comercio entre los pueblos, complementariedad económica productiva, Bolivia y Venezuela, también. Más político que económico, donde se libera el 100% del universo arancelario, ¿sí? Y que se basa en la complementariedad económica, ¿sí? Y dicen, es una alternativa a los tratados de libre comercio. Fíjense, alternativa a los tratados de libre comercio. En otras palabras, el libre comercio, ¿cuál es la eliminación de aranceles? No se da. Simplemente es, señores, a ver, ¿tú qué produces y yo qué voy a producir? ¿No? O sea, nos complementaremos, no nos haremos competencia. Que en lo que es en la realidad no funciona. ¿Ok? Alianza del Pacífico. Esta es la única, ¿no? Es el único acuerdo comercial de la zona, por eso he puesto aquí, que es efectivo. Tantos años han pasado desde los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, a la fecha, que no hemos avanzado prácticamente en los hechos, en la creación de una zona de libre comercio, en la zona, Latinoamérica y los países caribeños, no hemos avanzado. Sin embargo, este que ha sido creado en 2011, entre Chile, Colombia, México y Perú, fíjense, ya, han eliminado más del 90% de sus aranceles. Y esta representa el 38% del PIB de la zona. 50% del comercio mueve a través de esta Alianza del Pacífico. Y ese 45%, casi la mitad de la inversión extranjera directa, se recibe en estos países. Su mercado es más de 200 millones. ¿Okay? Su ingreso per cápita es de más de $9,000. O sea, un mercado, como decía Michael Porter, un mercado interesante, ¿no? Un mercado sofisticado. Y donde ya se han eliminado, hay una libre circulación de bienes, servicios y capitales. Imagínense. O sea, ellos han ido un poco más de la zona de libre comercio, ¿no?
un arancel externo común, ahora un mercado ya donde se elimina y el mercado común, donde se libera los bienes, los servicios y los capitales y las personas. ¿Ya? Entonces han avanzado a un mercado común. ¿Okay? Y aquí, el final. Quiero que presten atención a este cuadrito. En total, al 2021, hay 116 acuerdos comerciales en la zona. ¿Qué quiero decir? En Venezuela, en Uruguay, en Perú, en Paraguay, en Ecuador, en Cuba, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Bolivia, Argentina. Un análisis de la zona, acuerdos de acuerdos regionales comerciales, ¿no? Son 116, imagínense. De los 116, ustedes ven aquí, ¿quién es el país que más acuerdos comerciales tiene? ¿Se dan cuenta? ¿Quién es? Chile, 30 acuerdos comerciales. ¿Le sigue quién? Perú, 20 acuerdos comerciales. ¿Le sigue quién? Colombia. Colombia. ¿Le sigue quién? Brasil, con 9. Y con 8 tenemos Uruguay, Paraguay, Ecuador con 7. Argentina está con 8. ¿Y quién es el peor país? El que no tiene y el que no le da importancia a los acuerdos comerciales, el que no aprovecha los mercados internacionales regionales. ¿Quién? Venezuela. Fíjense, ¿quién? Venezuela. Venezuela. ¿Quién más? Hola. Bolivia. Cuba. Bolivia. Entonces, Bolivia, 4. Voy a marcar con rojo para que se acuerden ustedes. Porque yo ando protestando, ando trabajándome, diciendo de que la importancia que tienen los acuerdos comerciales para un país. Cuba, Venezuela. Ahí está. ¿Qué les dice, señores? ¿Qué les dice este cuadro? ¿Qué les dice la marcación roja? ¿Qué tienen estos países que he marcado con rojo? ¿Qué tienen en común? ¿Y qué tienen en común estos países que tienen mayor cantidad de acuerdos comerciales? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo podemos interpretar? O sea, ¿qué es lo que tienen unos y qué es lo que tienen otros? ¿Por qué Venezuela tiene 3? ¿Por qué Cuba tiene 4? ¿Por qué Bolivia tiene 4? ¿Qué tienen de característica común sus gobiernos? Que no han impulsado, no han buscado nuevos mercados internacionales para su economía y para sus productos nacionales o para su oferta productiva. Quizás podemos ver alguna ideología política en común o no, que están en contra de lo que es el pensamiento de libre mercado. Los venezolanos, ahí está, con Hugo Chávez, que ha impulsado tratados comerciales basados en la complementariedad, basado en la cultura, basado en el vivir bien. Cuba, ahí está. Bolivia, 3. Y aquellos gobiernos que aprovechan de las ventajas que tienen los acuerdos comerciales
aprovechan bajando sus niveles aranceles para que sus productos puedan ingresar a mercados internacionales, a mercados de la zona, a mercados con los que se hace acuerdos. Y además, estos países están disparando hacia arriba en lo que es su desarrollo económico, en lo que es su crecimiento económico. Perú tiene mayor crecimiento que Bolivia. Colombia ya pertenece al grupo de las OCDE, países desarrollados. Chile es el que tiene mayor cantidad de acuerdos comerciales y es una economía totalmente sólida, que ha pasado a ser miembro del grupo del élite de la economía que se llama la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ¿no? ¿Qué tienen en común estos sus gobernantes? Que ven las ventajas del libre comercio, que ven las ventajas del intercambio comercial, ¿no? Y Chile, fíjense, Chile está totalmente integrado con el mundo en el tema comercial. Los acuerdos que están en vigor, que están vigentes de Chile, ahí está con Perú, con Colombia, con Panamá, bilaterales, con Canadá, Estados Unidos, tiene tratados comerciales, con Estados Unidos acuerdo de libre comercio, con China tratado de libre comercio, con este grupo, con países de Centroamérica y el Caribe, ahí está Panamá, Salvador, Costa Rica. Y tiene en el grupo, ahí está con Uruguay, con Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Tiene acuerdos comerciales con Bolivia también, ¿no? Tiene con Singapur, ahí está la Cuenca del Pacífico, ahí está Alianza del Pacífico. Ahí están los países con los que Chile, México, Colombia y Perú están buscando estos mercados. Corea del Sur, Japón, Vietnam, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia. China, Turquía, fíjense, prácticamente tienen los chilenos acuerdos comerciales con casi con todo el mundo, ¿no? Ahí está la Unión Europea, un mercado gigante. Ahí está Estados Unidos, ahí está Canadá, ¿no? Hasta con Cuba tiene, ¿verdad? Ok. Chile tiene acceso preferencial, dice, al 85% del PIB mundial. O sea, en otras palabras, Chile, ¿sí?, comercia y representa su PIB 85% de los productos que van a acuerdos preferenciales, aprovechando las ventajas de sus negociaciones en el tema comercial, donde sus productos chilenos pueden ingresar a mercados con mayores preferencias que otros productos de otros países. Imagínense que nosotros, Bolivia, tengamos un tratado de libre comercio con China o simplemente un acuerdo de alcance parcial que favorezca algunos productos bolivianos. O vayamos con el EFTA, Europe Free Trade Association, la Asociación Europea de Libre Comercio, o con la Unión Europea, en vez de un SGP con la Unión Europea, un sistema generalizado que sea negociado y que podamos ingresar a esos mercados. Y nuestros productos puedan tener preferencias arancelarias, gozar de preferencias arancelarias. Bueno, para la reflexión, ¿verdad? Para la reflexión, jóvenes, ahí está. Consultas, preguntas. Es el tema de hoy día. Acuerdos comerciales de Bolivia y el resto del mundo. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, alguna crítica? Nada. Licenciado, buenos días. Buen día. ¿Quién está hablando? No sé dónde. Vilma Guacara. Vilma. Ah, ya. Vilma Guacara. Ya, Huacara Marca. Ya, Sí, adelante. Te escucho.
Licenciado, en estos acuerdos también se encuentran los convenios internacionales con diferentes países, o no, en estas cuatro que nos ha mostrado, ¿no? En O sea, las imágenes. acuerdos comerciales. El acuerdo surge de una negociación, ¿no? Y este acuerdo bilateral que Bolivia tiene, de alcance parcial, o sea, acuerdo de complementación económica, los cuatro. Pero también tenemos dentro de lo que es el Grupo Andino, ustedes saben que el Grupo Andino son 4 países, ¿no? Tenemos en el Mercosur, pero todavía no están consolidados, no están vigentes, ¿no? No hay aplicación plena. Y Bolivia simplemente tiene así firmado, registrado y lacrado Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, esos 4 acuerdos comerciales, ¿sí? Acuerdos comerciales bilaterales y un mercado, un libre mercado que en su plenitud no funciona, tampoco, ¿no? Y tenemos otros como es el Tratado del ALBA, el Tratado del Libre de los Pueblos, el TCP, etcétera, ¿verdad? No hay más. O sea, todo está, todo está. Por ejemplo, con Perú estamos dentro de lo que es el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Tenemos con Colombia lo propio dentro de lo que es con Colombia, como pertenece al Mercosur, tenemos algunos avances en el tema de negociación, pero bilateral, firmados con Colombia, no lo tenemos, ¿sí? Pero dentro de lo que es el Mercosur, sí lo tenemos. Pero Bolivia, que haya firmado así con puño y letra, no. Ah, ya está bien, licenciado, muchas gracias. Imagínense Chile, 30 acuerdos comerciales, 30 negociaciones que ha tenido para poder abrir mercados a sus productos. Y Bolivia 4, Venezuela 3, Cuba 4. O sea, creo que estamos flojos en el tema. No. ¿Y por qué no hacemos más acuerdos comerciales? Todo depende de qué, de la voluntad política. Si Bolivia quisiera sentarse con Estados Unidos, dice, señor Estados Unidos, quiero hacer un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, quiero que mis productos ingresen a este mercado, al mercado que representa la economía número 1 del mundo, casi con el 18% de peso sobre el Producto Interno Bruto Mundial, pues cómo no, pues entrar a ese mercado norteamericano para nuestros productos, hacer con la Unión Europea, hacer con la India, hacer con China. No, con China son más de 1.500, casi 1.500 millones de habitantes. Un tratado de libre comercio para todos nuestros productos puedan ingresar a ese mercado libre de arancel. Es voluntad política hacer acuerdos, negociaciones comerciales. Porque Bolivia, ¿qué tiene para ofrecer? Un mercado chiquitito, no tiene más de $4.000 de ingreso per cápita, frente a este grupo que tiene más de 9.000. Pues de Colombia, ahí está Chile, ahí está Perú, todos nos superan en ingreso per cápita. En otras palabras, tienen capacidad de compra, ¿ok? Y nosotros no. Entonces, tenemos más para ganar que para perder, creo. Porque estaríamos favoreciendo a los productos nacionales, porque todavía gozamos de una ventaja comparativa. ¿Cuál es? Que tenemos acceso a las materias primas más baratas, recursos naturales más baratos. La mano de obra ya no es tan barata en Bolivia, porque el salario es más de $300, frente a lo que es el salario de México, que es más bajo, ¿no? Bueno, pero seguimos teniendo ventajas comparativas que las podemos convertir en ventajas competitivas. Ok, adelante. ¿Quién ha levantado la mano? Licenciado, buenos días. Buen Perdón, día. ¿me puede escuchar? Sí, yo te escucho. Está bien, Perfectamente te escucho. está bien, Lice, gracias. Lice, una consulta. Con respecto a lo que ahorita estamos tocando, estaba Sí. averiguando un poco y sí es cierto, lastimosamente nuestro país pues no tiene muchos acuerdos bilaterales de inversión con varios países y en cierta parte, desde mi punto de vista, nos vemos afectados por este tema porque es como que también afecta nuestro desarrollo que podríamos tener, en lugar de tener un incremento,
tampoco es que estamos teniendo como tampoco es que nos vemos detenidos, pero tampoco se ve, digamos, nuestros productos así muy comercializados. A mí un poco esta parte me llama la atención porque recuerdo que cuando había este conflicto entre Ucrania y el otro país, Rusia, salía, ¿no? Así un montón de información en el caso de que se suscite una guerra mundial, perdón, qué apellidos, digo, qué países se sumarían a apoyar a Ucrania y qué países se sumarían a apoyar a Rusia. Entonces, ¿cuál cree que sería usted este factor, aparte de lo político, que, que nos detiene a hacer un acuerdo así con todos los países, de igual manera con otros países, y no generar esta contra entre uno con el otro? ¿Cuál podría ser este factor, licenciado? Voluntad política. Voluntad política, que a veces esa voluntad política está definido por la ideología política del gobierno de turno, ¿no? Imagínense, por ejemplo, Chile. Chile, sus gobiernos han seguido una misma política sin variar, sea cual fuera el gobierno que ingrese, sus líneas frente a lo que es políticas de comercio exterior no cambian. En Bolivia, pero sin embargo, cambiamos de acuerdo al color y a la ideología política. O sea, no entiendo yo tampoco, ¿sí? Como el caso de China, imagínense, China no apoya ni a Ucrania, no apoya ni a Rusia. Lo que le interesa a China o lo que le interesa a la India es sacar provecho y están sacando provecho. Están comprando, la India está comprando petróleo a menos del 50%. ¿Y a quién favorece? A su economía. Bolivia también no debería tomar parte en ninguno de estos asuntos, no le interesa, pero sin embargo hay una marcada ideología de apoyar a un lado o al otro lado. Apoyando, ¿qué hacemos nosotros? Nada. No pesamos nada en el peso relativo de lo que es el mundo. Bolivia no pasa nada, pero deberíamos estarnos nosotros preocupando por acceder, que nuestros productos puedan tener presencia, se puedan internacionalizar en muchos mercados. Gracias y impulsando y apoyando acuerdos comerciales que puedan ser beneficiosos para los productos nacionales. Sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos, ya deberíamos estar buscando un acuerdo así de libre comercio bilateral con Chile, no, perdón, con Brasil. Casi tiene 200 millones de habitantes. Con Colombia debemos estrechar las relaciones, excepto para algunos productos, como ustedes han visto, que son sensibles para nuestra economía, como es el caso de la soya que exportamos a Colombia sin ningún acuerdo preferencial. Pero eso lo podemos dejar al lado y los demás productos lo podemos negociar para que pueda ingresar a ese mercado. ¿Ok? Adelante, Vilma, Huacara Marca. Wilma. Sí, sí, licenciado. Bueno, hace un momento no tocaba el punto de la mano de obra y mi pregunta era si estos convenios también tienen que ver con la exportación de servicios, no solamente por el tema de la mano de obra, sino también por la exportación de servicio intelectual, ¿verdad? Y eso era mi pregunta, licenciado. Claro. Ustedes saben que lo que es dentro del marco de la teoría de la integración económica, en primera instancia están las mercaderías, ¿no? Y en segunda instancia va avanzando en los procesos de integración, como es el mercado común. El mercado común significa, en esencia, eliminación de las barreras, significa un arancel externo común, significa la libre circulación de los factores de producción, y ahí están los servicios. El comercio de servicios, el respeto a la propiedad intelectual. Si ustedes, ¿no? Como profesionales, Bolivia estaría dentro de un acuerdo, ¿no? Bajo estas características de mercado común, se supone que ustedes, profesionales, podrían exportar sus servicios, ir a un país, hacer consultorías internacionales, habilitados estaríamos todos,
si se aplicara este concepto de mercado común, la libre circulación de todos los factores de producción. Podríamos ir a los mercados nosotros como profesionales a prestar un servicio, a vender nuestros servicios y exportar, ¿verdad? Bajo las mismas condiciones con las que están operando y trabajando la mano de obra en otros países. Pero eso es siempre y cuando haya acuerdos comerciales y ese alcance llega al comercio electrónico, comercio de servicios, que abran sus puertas para las licitaciones nacionales, internacionales y todos del grupo tengan la posibilidad de participar. ¿Okay? Entonces, de que justamente es eso, ¿no? El intercambio de servicios que debería darse aperturando, ¿no? A través de un acuerdo comercial, basado en los principios de la teoría, que sería una parte del mercado común, la libre circulación de factores de producción. ¿Okay? Entonces, licenciado, entonces, bueno, estaba leyendo, ¿no? El convenio que tiene, ¿no? Bolivia con España, el BOE, y pues en convenio, ¿no? Sí hablaba de esta parte de la tributación, si un boliviano va a trabajar allá, y qué pasa si un extranjero viene aquí también. Y pues ahí según su explicación también, ahí me llegaba la duda, ¿no? Si estos convenios están dentro de lo que nos explicaba usted de este porcentaje o de estos 4 convenios, es muy aparte. Totalmente aparte, con España no tenemos ningún acuerdo comercial bilateral, ¿no? Solo tenemos con la Unión Europea, que nos ha otorgado un sistema generalizado de preferencias nacionales, donde no se incluyen las preferencias a las exportaciones de servicios o a la venta de servicios de residentes que no son españoles, ¿no? En otras palabras, el tratamiento a los extranjeros en España, pues tiene su propia normativa. Y el pago de impuestos, por ejemplo, les digo, en Francia, que también es parte de lo que es la Unión Europea, ¿no? Los profesionales que van a vender sus servicios lo hacen de forma independiente, no basado en un acuerdo. Y el trabajador ya que trabaja el extranjero paga mayores impuestos que el nacional francés. ¿Okay? Así es el acuerdo, el acuerdo que tienen para terceros países, ¿verdad? Pero si no tenemos un acuerdo específico que pueda de alguna manera liberar de esas cargas tributarias a los extranjeros que van a trabajar en esos mercados. O sea, no hay. Ya. Bueno, veía, ¿no? Mucho no se habla en la parte tributaria aquí, ¿no? Dentro de Bolivia no se habla mucho del comercio de servicio, o sea, la exportación de servicio, y me estaba dando cuenta que hay muchos vacíos ahí, y pues han habido, ¿no? Decretos o reglamentos que se han estado modificando, pero sin embargo, aún así hay vacíos donde no se encuentra una relación con lo que se dice con lo que se dice en algunas normas de este convenio más que todo, y me imagino que también debe ser con otros convenios igual. Entonces, y me parecía algo bien interesante lo que usted explicaba de la parte de la CAN, y pues lo interesante era que en la CAN sí no hay, es como que una libertad que hay en estos 4 países que están siendo integrados en la CAN, eh, pero no era igual lo mismo con estos países europeos, y eso me llamaba la atención, licenciado. Sí, o sea, sí, la verdad es que no tenemos ningún tipo de avance, ni acuerdo, negociación con estos europeos, ¿no? Donde nuestra gente va a trabajar y tiene que tributar mucho más que el oriundo del país. Y por eso yo les decía, un caso específico, conozco Francia, profesionales que van a trabajar y es extranjero, entonces ahí el tributo les cae el 40% de sus ingresos y se queda en Francia, ¿no? Y el resto puede el extranjero mandar su dinero. ¿Ok? Muy bien, pero sí, Bolivia, en todos los campos, Bolivia tendría que avanzar para favorecer a sus ciudadanos, a sus residentes,
bolivianos que están en Bolivia y que están en otros países prestando sus servicios, exportando servicios, ¿verdad? Debería buscar acuerdos preferenciales en temas específicos como ese, ¿no? Algún trato preferencial. En este caso, sabiendo que hay mucha gente que va a trabajar a España, que va a exportar servicios a España, a Chile, hasta Colombia, creo que están, ¿no? Tratar un poco de velar por los intereses de sus ciudadanos residentes en otros países y tratar de llegar a acuerdos sobre la exportación de servicios, ¿no? Venta de servicios en otros países. Debería un poco favorecer, preocupar, pero ¿quién se preocupa? No se preocupa, ok, es el tema. ¿Algo más? ¿Nada más? Muy bien. Entonces, Disculpe, sí, licenciado, dígame. una consulta. También lo que no nos favorece para hacer convenios con países grandes es las industrias que tenemos. No podemos producir en grandes cantidades y tampoco podemos competir en precios, ya que, a ver, si competimos con China en precios, ellos tienen mano de obra más barata. Y aquí en Bolivia estamos tratando de competir en computadoras, a ver, nuestras equipos, pero sinceramente no competimos, su precio es muy alto, ni siquiera son de buena calidad, al final la industria se cierra. Pero es que todo es una consecuencia de algo. O sea, el hecho de que, a ver, manejamos nosotros, manejamos el tema eh, de que en China la mano de obra es más barata. Eso ya es un mito, es un mito. Ustedes tienen el acceso, ¿no? Tienen el acceso al Internet, ¿sí? Y fíjense los niveles salariales en China, por ejemplo. Claro que varía de acuerdo a la ciudad, pero diríamos de que con China, los salarios mínimos en China están casi a la par con el salario mínimo en Bolivia. Entonces, ¿cuál es la ventaja del chino? La ventaja es que accede a producciones en escala, ¿no? Que tú dices que, pero ¿cómo nosotros vamos a competir si producimos poquito? Claro, cuando uno produce más, ¿no? Sus costos bajan. Esa es la ventaja de la teoría de producción en escala. Pero, ¿qué es lo que queremos? Ser competitivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como dice Michael Porter, ampliando la dimensión del mercado. Todos los países que se han desarrollado, Michael Porter encuentra una característica, mercados sofisticados grandes. ¿Qué quiere decir? Uno, que el ciudadano tiene capacidad de compra, de pago, ¿no? Y otro, que el mercado es grande. Y China tiene un mercado grande, ¿no? Y produce, pues, en cantidades que su precio baja. Por eso Bolivia tiene esa limitante. ¿Cómo podemos nosotros competir con los chinos? Pues podemos competir. Tenemos ahí la materia prima a la mano y es barato. Uno, dos. Si hacemos, ¿no? Un acuerdo comercial con China, China lo que demanda es alimentos. China lo que demanda es materias primas y nosotros tenemos. Su materia prima de los chinos ya no abastece, ¿no? Sus alimentos ya no. Por eso es que estamos exportando a China y con éxito. Estamos exportando hasta Rusia carne. Pero si quisiéramos exportar más, necesitamos producir más ganado, más carne vacuna. Pero para eso, ¿qué necesita? Capital. Se necesita mercado donde ustedes puedan, ejemplo, producir mayor cantidad de hectáreas de soya, mayor cantidad de hectáreas de caña de azúcar para poder que tu precio sea más bajo, más competitivo y exportar. El tema de mano de obra de Bolivia ya no es una ventaja, ¿verdad? Porque nuestro salario ha subido, ya es más de $300. Si ustedes se fijan en el Internet, ya Bolivia ya no es uno de los países que su salario es más bajo, ¿no? El salario ya no es una ventaja para Bolivia. Y en China lo propio. Podemos decir que en China el salario mínimo en China son más o menos 2.500 yuanes. Eso significa más o menos $380. Podemos decir que el salario mínimo de China, aquel salario que se paga por mano de obra, por horas trabajadas al chino, es mayor que en Bolivia.
¿sí? Ese mito de que la mano de obra es barata, ya no. Es barata si comparamos con Europa. Igual, si nosotros nos comparamos la mano de obra, nuestro salario mínimo con Europa, con el salario de Estados Unidos, sigue siendo bajo. Pero nosotros también tenemos ese salario que podemos comparar con un salario europeo, con un salario norteamericano. Seguimos gozando de esa ventaja, ¿no? Nosotros. ¿Ok? No sé si he explicado. Gracias, licenciado. Todo claro. Muy bien. Entonces, acuerdos comerciales. Busquemos mercados para nuestros productos, así vamos a ser más competitivos. Nos costará al inicio, pero en un tiempo tenemos que reaccionar. ¿Ok? Ok. ¿Algún otro comentario antes de retirarnos? ¿Ninguno? Muy bien, entonces damos por finalizar la clase, nos estaremos viendo la próxima clase, creo que con el último tema, ¿sí? Para terminar el programita. ¿Listo? Un gran saludo, nos vemos la próxima semana. Adiós, que les vaya bien.